¿Qué Muy tal? bien. Muy buen día a todas y a todos. Mi nombre es Omar Romero. Soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con el doctor Bernardo García Camino. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y tú? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por el espacio, doctor, por la No. apertura. Desde este punto de vista, el tema de este diálogo, doctor, sería el Programa Universitario de Bioética y los cursos que en él se imparten. Si nos puede platicar un poquito de la introducción, sería fenomenal. Gracias. ¿Cómo no? Yo en realidad estoy adscrito a la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Filosofía, en la unidad de bioética. Y del programa universitario de bioética me invitaron a participar en estos cursos autogestivos. Yo también soy integrante del Colegio de Bioética, pero me invitaron el programa universitario a los cursos autogestivos y la UNAM lanzó estos cursos con una idea de poder brindar que cualquier persona desde cualquier momento, con sus tiempos, con sus oportunidades, hiciera una serie de estudios para poder profundizar en determinadas áreas de ética de investigación e integridad científica. Y me encargan a mí uno de esos cursos, de los 5 que estaban, para hablar, aunque parece que van a lanzar otros 2, que hablara sobre integridad científica. Y entonces, con una labor muy profesional, el programa universitario me da un formato, me da una guía, me permite presentarlo también en una libertad de cátedra y me proporcionan todos los apoyos técnicos y demás para poderlo hacer. E incluso le puedo decir, ya los cursé yo también. Desde este punto de vista, doctor, como protagonista, digamos, de los mismos cursos, en este caso, usted es quien imparte estos cursos que aproximadamente duran como una hora, más o menos, ¿no? En ese sentido, son autodidactas, desde luego, es una especie de explicación, 4 módulos, es la estructura en la cual están divididos los 7 que van a la fecha de estos cursos, de los cuales, dicho sea de paso, el doctor gestiona el de ética académica y la investigación, prácticamente tiene que ver temas de plagio, temas de citado, temas de uso de fuentes, muy útiles para los investigadores en formación, para estudiantes en general y para el público en general, que es la apuesta precisamente por la democratización de este tipo de conocimientos, no solamente en materia de investigación en general científica transdisciplinaria, sino en bioética en específico, ¿no? Porque prácticamente uno de los cursos que están, son varios, pero sin embargo el doctor Bernardo García prácticamente es quien imparte este curso. Si nos puede platicar un poquito los contenidos proposicionales de este curso, doctor, interesante sería la cuestión. Gracias. En realidad es hablar de una arista de integridad, tanto académica como después científica, y esta integridad que tiene que ver con una serie de conductas adecuadas tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como posteriormente en el proceso de investigación. La integridad académica es muy marcada en qué se debe de hacer y qué no en una relación dentro del aula, dentro del proceso educativo, mientras que la integridad científica tiene que ver más en procesos de investigación. A mí me gusta remitirme mucho cuando hablamos de procesos de integridad, primero académica y luego científica, a cómo enseñamos en México y qué enseñamos. Y a veces reconozco todo el valor académico y pedagógico de una infografía, pero nos sirve para acordarnos cómo nos enseñaban en primaria. ¿Te acuerdas? Te mandaban a la papelería, tráete la infografía de Benito Juárez. ¿Y qué te decían? Corta y pega, copia y pega. Entonces ahora se espantan cuando en la computadora uno o cualquier persona hace las mismas funciones. Pero fíjate cómo empezó. Investigar era mandarte comprar, copiar y pegar. No había un interés en descubrirlo en otras fuentes, en otras áreas, y era un proceso también uniforme, ¿no? La infografía era como un proceso también nacional. Y luego empezamos a avanzar en nuestra carrera académica de enseñanza básica hacia después bachillerato, después superior, y no cambia. Y no cambia porque ahora los profesores nos dicen, haz un ensayo, pero ese ensayo no nos dicen qué es un ensayo, ni cómo se integra, ni tampoco nos dan un estándar, ni siquiera de cómo saber citar,
o de la importancia de para qué citar. Y entonces nos lanzan los profesores, y a veces por esta idea de que las propias instituciones educativas los forzan a que hagan este tipo de actividades. Y al rato un profesor que le da 50 a 50 alumnos y que les encarga un ensayo de 7 cuartillas, tiene 3,500 por leer. Y además no tiene claro qué es lo importante que quiere destacar. Regresando con Benito Juárez, si él pidiera un proceso biográfico, pues volveríamos a las mismas fuentes o a cambiar ciertas fuentes, ahora tal vez por internet, tal vez por otras cosas, pero no nos ha dicho cuál es el objetivo educativo con esa actividad. Y entonces empieza a fomentarse unas malas prácticas porque además de que no enseñaron, no hay supervisión. Y en vez de pensar solamente en por qué no hay supervisión de las 3,500 cuartillas que ahora tiene que leer el profesor, viene la otra parte. ¿De qué le van a servir a los estudiantes ese proceso? Y entonces tendríamos que replantearnos qué pedimos y para qué lo pedimos. Y también qué pido, de qué puedo revisar. Y luego llegamos a licenciatura. Y en ciencias sociales regresamos al mismo parámetro. Y yo no te quiero preguntar si en el doctorado, en alguna asignatura, te dicen, haz un ensayo final sobre determinada materia. Pero entonces viene el parámetro y viene el estándar de qué me piden, para qué me lo piden y qué es el objetivo. Porque ni siquiera es comprensión. Y además, para que al nivel licenciatura estemos pidiendo una capacidad de análisis o de síntesis, pues es porque eso ya debió de haberse hecho desde mucho tiempo antes. Eso es por un lado. Por otro lado, en ciencias sociales y específicamente en derecho, por lo que tú estás estudiando y también por lo que es mi perfil profesional, tanto en licenciatura, en maestría, en doctorado, nos decían que la hermenéutica jurídica era el método de investigación del derecho. Y nos hicieron abandonar todas las otras formas de investigación de las ciencias sociales que nos convendrían para redescubrir y rediseñar el derecho y la enseñanza del derecho y de la aplicación del derecho en México. Y entonces, ahora ya tenemos un feliz licenciado que va a estudiar una maestría o un doctorado y que le vuelven a decir investiga y que nunca han incitado en él, nunca lo han provocado, ni nunca le han favorecido una verdadera actividad científica. Ni tampoco le han dicho cómo se hace, por qué se hace y con qué reglas se hace. ¿Cómo le hago para hacerlo bien? Y los lanzamos así. Y eso nos va provocando que después no puedo generalizar, no quisiera caer en esa idea de que todos los lugares pasa lo mismo, pero no hay esta consistencia entre educar con integridad académica para después se vea de forma natural un proceso de integridad científica. No plagio, no falsificación de datos, no fabricación de datos. ¿Sí? Y entonces eso no se da de un proceso y pareciera que se ignora. Esa es una primer gran mitad del estatus. Bueno, no, le voy a llamar una tercera parte. No educación, no supervisión. Una segunda parte la voy a ubicar en una corrupción institucional y una corrupción estructural o institucional que priva en todos los lugares de la sociedad. Y entonces la pregunta difícil es, si hay corrupción en todos lados, pues sería muy inocente pensar que en los ambientes académicos o científicos no existen. ¿Sí? Y la tercera parte
que le quiero yo denominar, le voy a llamar el status quo. Y un status quo en donde si todo mundo lo hace y nadie es sancionado, pero además obtiene ventajas o tiene más prebendas o prerrogativas el que hace trampa, pues pareciera que va a brillar a todos y a incentivarlos a hacer las cosas mal. Entonces, un poquito ese es el caldo de cultivo del antecedente de por qué educar en integridad académica y científica. Interesante, doctor, esta introducción, esta premisa, este fenómeno más complejo, ¿no? La gorgona, también más horrible de lo que se pensaba. Desde este punto de vista, me hace pensar con la formación en filosofía también, o sea, el tema de filosofía de la educación, el tema clásico de cuál es el fin de la educación, en este caso concreto, la educación académica o la educación científica. Si se pretende forjar en nivel superior y media superior personas capaces con ciertas habilidades, que supongo a priori me hace pensar que va más allá de la dicotomía entre conductismo y constructivismo. Desde este punto de vista es una, digamos, praxis institucional, sobre todo multiplicando la apuesta como lo hace, extendiéndolo a las instituciones y a la forma en la cual estas monitorean o no el ejercicio profesional del hacer, o sea, qué se enseña, para qué se enseña y cómo se enseña, ¿no? ¿Cuál es el fin de la educación? ¿Para qué sirve la educación? Y en última instancia, ¿qué es la educación? En ese aspecto se pone interesante esta premisa, pero pensándolo en la potencial formación de profesionales de investigación, sobre todo en una constante del siglo XXI, que es la epistemología transdisciplinaria. Allá no se puede uno ceñir solo a una trinchera, desde este punto de vista, sino los fenómenos son tan complejos y tan cambiantes que exigen, si no bien ser profesionales o profesionistas en esa, al menos tener un conocimiento un poco más acabado, ¿no? Desde este punto de vista, doctor, la utilidad, ¿qué tipo de pedagogía, desde su perspectiva, podría diseñarse para poder evitar esto? Porque es un fenómeno que atañe no solo a los sujetos, sino a las instituciones. Es un problema un poquito más complejo. En efecto, el problema lo podemos ver en, y perdón que te diga yo, o me refiero a los incentivos. ¿Cuáles son las causas por las cuales una persona puede fallar a la integridad académica o científica? La primera, en la integridad académica, pues siempre viene la ventaja de tomar un atajo, ¿no? El obtener una ventaja indebida. Y es la misma idea de un dopaje deportivo. Yo quiero tener una ventaja por encima de los demás, pero es una ventaja indebida. Cuando lo hablamos en el fenómeno científico, tendríamos que pensar en una idea del ego del investigador, de querer estar en boga, de moda, recibir premios, recibir reconocimiento. El ego, literalmente ego. Hay un factor también organizativo y también un factor institucional. El organizativo es cuando las propias organizaciones, y aquí hablamos de las instituciones de educación superior, no forman a sus docentes o a sus investigadores en este tipo de prácticas, pero tampoco les dan elementos para poderlo hacer. Es decir, yo quiero una universidad libre de plagio, pues tendría que dotar a mis profesores de, por ejemplo, un software antiplagio, pero también enseñárselos a usar, que es un poquito pensar en dotar de la herramienta, pero también de las competencias. De nada me sirve la herramienta si no me enseñan a usarla y a tener el criterio para usarla. Y por último está un factor que tiene que ver con hacia dónde están alineados los objetivos. ¿Cómo califica CONACYT, ahora Secretaría? ¿Qué te pide? Producción, productividad, cuánto publicas, dónde publicas. Y entonces viene una presión y una ansia por publicar. Y de esta manera, el incentivo está dirigido a que tengas que producir más. Entonces, más que pensar en cuál debería de ser la forma de enseñanza, yo creo que esto es una educación que no es una educación propiamente, yo le llamo parte de la educación integral o de una educación para la vida. ¿Sí? Es una educación formativa, integral e incluso en valores, que no se pelea con ninguna de las otras posibilidades pedagógicas.
Pensando en la estructura misma, doctor, del curso de la ética en la investigación, este curso que imparte en el programa universitario de bioética de la UNAM, ¿cuál sería desde su perspectiva, si bien la causa es multifactorial, incluso estructural y hasta generacional, esto es bastante complejo el tema, sin embargo, si no erradicarlo, al menos un paliativo, o sea, qué tipo de pedagogía desde su perspectiva, o sea, siendo conocedor y consciente del problema y de la complejidad que esto implica, o sea, sería pensar una especie de, ¿cómo decirlo?, estrategias pedagógicas, si es más habilidades o si es un tema estructural, es un tema incluso presupuestal, o sea, en ese sentido, no sé, su perspectiva se me hace muy interesante. A mí acudí el año pasado a un congreso de integridad científica a nivel mundial y se hablaba de la necesidad de un cambio cultural. 3 o 4 de las ponencias magistrales repetían una diapositiva de un autor, Brian Nozick, que hablaba de lograr un cambio cultural. Y él hablaba de cómo el status quo te lleva, te conduce, te facilita. ¿Y para qué cambiarlo? Date cuenta que si estás en un lugar en donde todo mundo hace esto, tú vas a ser el mal visto por no hacerlo. ¿Sí? Y si sabes qué quieres hacer, crees que puedes hacerlo, sabes por qué debes de hacerlo, ¿lo vas a hacer? No siempre. Porque a veces te va a dejar llevar una corriente de un status quo cultural. Entonces tendríamos que replantearnos una cultura. Fíjate que es muy interesante cuando lo vemos también en congruencia con un Estado constitucional de derecho, con un Estado democrático y otro tipo de cosas. Esto es parte del mismo engranaje que lograría ese tipo de cuestiones. Por eso lo veo yo con un proceso formativo, ¿sí?, de actitudes y de aptitudes, pero también acompañado. Y perdón, no hablo, hay quien se confunde cuando hablamos de valores, como si estuviéramos hablando de una moral o de una moralina. No se trata ni siquiera de meternos en esta idea, sino tendríamos que meternos en una idea de por qué nos conviene hacer las cosas bien, aunque nos cueste más trabajo. Entiendo esta premisa, es interesante, incluso desde un punto de vista filosófico, tomando como lo dicen, no es una moralina, ¿no? Si tratemos, no sé, de un utilitarismo o de un pragmatismo, o sea, el plagio sería sin duda la salida fácil, ¿no? O sea, resuelvo un problema, pago, paso, estoy hecho, ya está del otro lado, fin, o sea, todo el mundo lo hace porque yo no habría. O sea, en ese aspecto se entiende este cambio como este etos cultural o este etos institucional, o sea, muy arraigado, o sea, desde ese punto de vista, implica una cuestión antropológica, o sea, son las personas las que hacen las instituciones, implica una cuestión, desde luego, sociológica, naturalmente una cuestión histórica y, por supuesto, una cuestión filosófica, ¿no? Que sería este criterio de verificación moral, o sea, ¿qué pasaría si utilizáramos entonces no un utilitarismo o un pragmatismo, sino, o sea, un universalismo kantiano, o un principialismo? O sea, en ese sentido, no, a priori es no, porque es incorrecto y punto, no hay atajos, ¿no? Desde este punto de vista, doctor, entonces, sí hay una ligación directa entre la ética de la investigación, la bioética y todo este plan de estudio, ¿no? Desde ese punto de vista se trata de una formación integral, de una especie de un etos distinto, como lo dice, desde un cambio cultural. El problema es cuando empieza, digamos, institucional y, digamos, incluso estructural. Los otros factores, por ejemplo, o sea, la economía, o sea, el hecho de sacar un provecho, o sea, incluso estos fenómenos de hacer o no trabajos por encargo, por ejemplo, no sé, grandes éxitos, o sea, en ese aspecto, no sé, esta cuestión me parece interesante pensarlo desde la ética, como lo dice también desde su ligación con el derecho, ¿no? ¿Qué tan punible podría llegar a ser este tipo de conducta? O lo que no es moral es legal y viceversa, o sea, en ese punto de vista es interesantísimo, que está de moda incluso. A ver, sí, no, a ver, tenemos que ser muy claros al respecto, porque pareciera que una constante, cuando hay un cuestionamiento moral a una autoridad pública, nos dice no hice nada ilegal. Y a veces cuando tratan de hacer algo ilegal dicen, es que lo hice por moral. Es decir, pareciera que ese se convierte incluso en el rejuego de la justificación política. Y yo creo que sí debe de haber un gran respaldo de valor y de autoridad moral en cualquier autoridad. Y esto tiene que ver por congruencia,
pública de lo que tú quieres también imponer a la misma sociedad, ¿sí? Esto que una autoridad te diga, hice esto, pero no es ilegal, bueno, pues alguien que no paga muchos impuestos porque no lo condenan, pues no es ilegal, aunque se le cuestionara inmoral. No sé, esto es un juego perverso que nos aleja del cumplimiento, nos da justificaciones y a veces justificaciones hasta cierto punto muy sustentadas en premisas falsas. Ahora, cuando, cuando lo pensamos, y ahí probablemente nos podríamos salir a muchas otras éticas, si me dejas decirlo así, ¿no? Y ahí tienes una Adela Cortina de para qué nos sirve realmente la ética como un elemento adecuado para vivir en una sociedad. Y entonces tendríamos que pensarlo así, ¿qué es ese elemento que nos permite vivir en una sociedad correcta o adecuadamente? Y entonces eso es la premisa. Y viene la otra parte, que es donde se nos olvida, ¿a qué va el estudiante a la universidad? ¿Sí? ¿A qué va? Y entonces si tú dices, pues va a aprender, pues entonces el proceso tendría que ser distinto a va a obtener una calificación o todavía es muy distinto si esa calificación le condiciona la obtención de una beca que económicamente le respalde, porque entonces va a ir para obtener el dinero de la beca y la calificación va a ser el instrumento y entonces ahí es donde cambias todo, ¿no? Es interesante esta premisa porque, bueno, vuelve a plantearla desde la educación, el fin de la educación, y si es una ética teleológica o si es una ética principialista, ¿no? En ese aspecto, pensando en esta pluralidad, las éticas con ese, son en ese aspecto, ¿cuál criterio de verificabilidad moral? O sea, en ese aspecto, vuelvo, no sé, al depende colosal famoso, ¿no? Desde este punto de vista, depende del criterio de verificabilidad moral, será la ética, entonces puede ser correcta cualquier acción, sin coquetear tampoco con un relativismo moral, ¿no? En ese aspecto, es una delgada línea, o sea, muy interesante, sobre todo pensándolo ya en la praxis y la importancia que esto tenga en la currícula, ¿no? O sea, ¿para qué vas? Para obtener un título, porque eso tiene una utilidad, por lo tanto es el fin justifica el medio. En ese aspecto, si de plagiar o no, o sea, creo que es un gran debate muy interesante y pasa como cuando uno incluso es estudiante, incluso también todavía pasa más cuando uno es docente, ¿no? En ese sentido, estas dos caras de las monedas, es interesante, doctor, esta pregunta. No, lo interesante es cuando además de ser docente al mismo tiempo eres estudiante, porque entonces la vara de medir puede ser bastante condicionada, no sé si me explico. Y por otro lado, para mí, porque hace rato tú hablabas de una transdisciplina, yo en estos contenidos hablaría también de una transversalidad. Es decir, tendría que ser no una asignatura, no una materia o una materia más un contenido transversal a todas las materias. Es decir, para mí el estado ideal sería que cada profesor al inicio de cada curso, al momento de plantear el programa, el plan de estudios, al momento de plantear las actividades educativas, los criterios de evaluación, las rúbricas o cualquier otra cosa, fija también los estándares sobre los cuales se evalúa. Y entonces, antes de evaluar o antes de sancionar, tiene que asegurarse de que quedó cubierto el criterio de qué sí se permite y qué no. Mi pareja, que tú sabes que es de allá, de la Universidad de Guadalajara, recientemente me comentaba que a sus alumnos de grado les pedía que hicieran extrajeran principios de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de UNESCO. Y entonces los estudiantes van y lo hacen y recurren a inteligencia artificial generativa, lo cual no estaba prohibido. Sin embargo, la inteligencia artificial generativa puede mentir. Y no se dieron el tiempo de verificar si la inteligencia artificial lo había hecho bien.
Entonces, ese va a ser otro gran reto. ¿Cómo enseñar usando inteligencia artificial, pero cómo enseñarte bien? Y la primera pauta del buen uso de la inteligencia artificial, fíjate qué calificativo le ponemos. El uso adecuado, el buen uso. Y ya le pusimos esta condicional buena. ¿Me explico? Te estás dando una divertida, Bárbara. Sí, es que es interesante esta premisa desde el punto de vista de la ética, de la filosofía de la educación, porque pasan, o sea, en ese sentido, pienso de vuelta a los clásicos, ¿no? Platón, una cosa es el conocimiento y otra cosa es la voluntad. En ese aspecto es interesante estas dos dimensiones humanas, demasiado humanas, ¿no? Pensarlo desde la antropología misma del quehacer de investigación a todos los niveles, pensándolo como dicen, ¿no? De manera transversal, esto, de los clásicos inmortales de todos los tiempos, desde la biografía de la papelería, donde todo es importante, salvo quizá los conectores, ¿no? O sea, quizá un sin embargo no, quizá un ahí no, quizá un pero no, pero todo lo demás, de ahí en más está digamos, porque es un problema, yo lo pienso así, estructural, histórico, en la forma en la cual se ha venido enseñando, primero que es la educación, ¿no? O sea, la educación buena, la educación de calidad, lo que sea que eso signifique, es un debate muy interesante, incluso a nivel constitucional, incluso a nivel tratados internacionales, a nivel Naciones Unidas, en ese aspecto, ¿qué significa esta meta 4 de la Agenda 2030, por ejemplo? ¿no? O sea, en ese sentido, enseñar a investigar, enseñar a copiar, enseñar a plagiar, enseñar a repetir, o sea, la mecanización, la memorización, como estrategias para pasar un examen, ¿no? O sea, en ese aspecto, yo plantearía, o sea, este problema me parece muy interesante desde cómo se enseña o no investigar esta praxis arraigada, o sea, estas tendencias conductistas a regular solo la forma y no el fondo. ¿no? En ese aspecto es muy interesante, doctor, pensarlo desde las éticas, la ética de la investigación, ¿no? En este caso la investigación académica, y qué se quiere enseñar, ¿no? O sea, qué tipo de currícula es la que se persigue, si es desarrollar conocimiento o si es reproducir el que ya existe. En este aspecto, pensando en lo que nos mencionaba del uso adecuado, no es que tener etiquetado, pienso en Howard Becker, por ejemplo, ¿no? Esta sociología de poner categorías, interesantísimo, y tiene que ver pues, prácticamente con un posicionamiento ético-político y desde luego moral, ¿no? O sea, desde dónde se está esgrimiendo tal o cual argumento y cuál es el criterio de verificabilidad, tanto epistémico como moral. Desde este punto de vista me parece muy interesante. Y pensemos también en el modelo de la nueva escuela mexicana. Si realmente va a responder bajo un criterio o es simplemente una aproximación ideológica. Este va a ser el gran reto a descubrir, porque hoy está plasmado desde la Ley General de Educación, pero falta todavía ver de esta ley cómo se baja en los programas, en las acciones, en los proyectos en sí, para convertirse en una realidad. Precisamente por esto yo hablaría de un papel que no tenemos en México. En México no tenemos una autoridad reguladora de la integridad científica o académica. Perdón, le voy a seguir diciendo, si quiere le decimos CEGITI o CONACYT, se ha negado a ser una autoridad reguladora en ciencia y en tecnología en México, al menos bajo estos parámetros. Y ha dejado hasta cierto punto al arbitrio y creo que hay un entramado tan complejo en lo legal y en lo competencial que puede esto provocar esta circunstancia que estamos viviendo, ¿no? CONACYT, CEGITI ve ciencia y tecnología, CEP ve educación, y entonces pareciera que ahí si no hay un engranaje adecuado, pero además tenemos universidades dotadas de autonomía, distintas de universidades públicas sin autonomía, distinto también de un sistema privado o particular, distinto de los centros de investigación, y esta fragmentación de la educación, de la ciencia y la tecnología, al igual que en el estándar de la salud, lo convierte en un parámetro complejo. CONACYT o CEGITI no ha querido entrar en el tema de integridad científica, ni tampoco de ética de investigación, siendo sinceros, y no se ve que lo vaya a hacer en un corto plazo aún. Yo creo que son distintos los problemas que pretende abordar, y es otra
pues no sé si hablar la tendencia o la intención de la propia autoridad, pero no se ve que vaya hacia este rumbo, ¿no? Desde esta línea argumentativa, doctor, me parece interesante escuchar su punto de vista acerca de, por un lado, la regulación, o sea, ahora lo menciona, o sea, no hay una entidad o un ente o propuesta ahora como está cambiando estas figuras, ¿no? De los organismos y tal, de la nueva administración. En ese sentido, es interesante eso desde un punto de vista de la regulación de este tipo de fenómenos en las universidades, ¿no? O sea, pensamos en las universidades públicas, privadas, media superior, superior incluso, en ese aspecto es una. Y la otra, el tema del punitivismo, o sea, en ese aspecto, qué tan útil o no, o sea, puede ser, no sé, incrementar, esta es una de las premisas, uno de los debates incluso, no solo en educación, sino en general, ¿no? Materia penal y otras tantas, incrementar las penas, o sea, en ese sentido, o los cargos, qué tan fructífero puede ser, no sé, si pienso en escuelas, ¿no? O sea, incluso he escuchado, visto un currículo, a todo aquel que plagie será expulsado, ¿no? O será sancionado en un criterio, digamos, cuantitativo, que sé yo, bajar puntos de la calificación final, por ejemplo, ¿no? O sea, incluso recursar alguna asignatura, o sea, alguna, desde ese punto de vista, me parece interesante el aspecto dentro de la regulación y el aspecto del punitivismo, ¿no? Dentro de este mismo rubro de la regulación, o sea, todo aquel que pase la línea, o sea, en ese sentido, porque está incluso por figuras públicas, ¿no? Este fenómeno está extendido, digamos, hasta desde, no sé, micro y macro, ¿no? Si lo pensamos desde este punto de vista, es interesante verlo desde este fenómeno cultural, social, ¿no? Pero, a ver, yo antes de la sanción pienso en la educación y ese es el primer paso. Es decir, antes de tener que sancionar o que el incentivo sea evitar el castigo, tengo que convencerte, darte los elementos de por qué sí hacerlo y cómo hacerlo, y convencerte de cómo hacerlo y hacértelo fácil, hacértelo normativo, pero también poner que los incentivos te orienten hacia ello. Y esa es una parte muy importante. Tenemos una mala costumbre en este país de creer que las cosas cambian por decreto, por la simple expedición de una ley. Y eso no sucede en ningún lugar. Y esto es un fenómeno al cual nos estamos enfrentando en cualquier área de conocimiento. De pronto dicen, hay un escándalo de feminicidio, pues aumentamos las penas, pero eso no va a acabar con un fenómeno si no recurrimos a un proceso que se acompañe de políticas públicas, de presupuestos y también, la mayoría de las veces, del conocimiento de la población que provoque que se exija y se cumpla ese derecho para que cambien las estadísticas. Y ese es el verdadero proceso de transformación, no cambiar nada más las leyes. Desde este punto de vista, doctor, entonces se trata, siguiendo esta línea argumentativa, desde luego de un etos cultural que desemboca sin duda en un etos institucional, ¿no? Pues eso es una línea lógica. O sea, las instituciones están compuestas de personas y las personas tienden a reproducir ciertas pautas y valores adquiridas o aprendidas en los entornos sociales inmediatos, ¿no? En ese aspecto es interesante ver esta ligazón. O sea, desde la filosofía de la educación, o sea, ¿cuál sería la estrategia? La prevención, la educación, o sea, desde educación primaria, o sea, desde este punto de vista, no sé, incluirlo en la currícula o como incluso más allá de la misma. Desde esta perspectiva sería interesante escuchar su punto de vista, doctor. Es que para mí es parte de la currícula y no está tan alejado, incluso cuando te pones a ver lo romántico que han puesto el artículo tercero constitucional, que te habla de los valores y que te habla de la ética y te habla de todo lo demás, suena muy bien, pero el chiste es cómo aterrizamos esas consideraciones tan bellas, tan poéticas, a algo concreto que sirva en realidad para transformar. Y aquí pensaríamos en una educación bajo dos contextos. ¿Qué educación queremos? ¿Una educación que conserve el status quo o una educación que transforme? Y una educación transformadora sería sustentada en un diagnóstico de qué es lo que no nos gusta o qué es lo que nos está colocando en esa situación, con estrategias claras que nos lleven hacia provocar el cambio. En el entendido que es una causa
multifactorial y que solo mover un elemento no se va a mover, que eso es mucho lo que nos sucede actualmente con el proceso de justicia, de elección de jueces. El proceso de justicia en México es un proceso multifactorial y la elección directa de los jueces no va a modificar o no va a transformar un problema tan complejo como el que vivimos. La relación, doctor, desde este punto de vista ética, derechos humanos y educación. O sea, en ese aspecto, si es un derecho humano a propósito de la premisa que esgrimía, ¿no? De la romantización del tercero constitucional, y si lo hacemos por extensión, todavía tratados internacionales y ordenamientos de otra índoles, en ese aspecto sería muy interesante ver cómo lo menciona toda esa poesía jurídica, cómo se encarnan las praxis institucionales, ¿no? O sea, cuál es la responsabilidad a propósito de éticas de las personas encargadas de llevar las instituciones a todos los niveles, docentes, personal administrativo y un largo etcétera, que están relacionados directa e indirectamente con el proceso educativo, o sea, la educación, qué tipo de educación se imparte y desde dónde se hace. Y por otro lado, desde luego, los agentes a los cuales se imparte esta educación, ¿no? Que sería en última instancia el estudiantado, ¿no? Entonces sería interesante ver desde perspectiva qué tipo de ética o éticas podrían ser funcionales, porque cada una tiene su noción de bien, ¿no? Su noción de bondad, su noción de maldad por extensión, ¿no? Y digamos, analogía. En este sentido, ¿cuál podría funcionar, ¿no? O sea, una ética inspirada en que enseñar a reproducir valores, menciona el status quo, o sea, en ese sentido, me parece interesante ver esta perspectiva desde su punto de vista de axiología y educación, que es como que desde mi perspectiva el problema filosófico medular, o sea, qué se enseña y desde qué valores respecto. Y le faltó el para qué enseño. Es decir, no solo qué enseño, sino para qué. ¿Cuál es la finalidad de la educación? Y en esa finalidad, insisto, es alienación que conserva y reproduce o aquella que transforma. Y ahí, perdón, me voy a meter en camisa de once varas. Si tú te acuerdas de la educación por ejemplo, en los aztecas, pues tenían escuelas para los hijos de los gobernantes, hijos de los sacerdotes, que la intención era formarlos para que siguieran siendo parte de la clase reinante. Es como una educación de élite para conservar en la élite. Entonces, esto no es un fenómeno ni distinto ni raro en ninguna época de la humanidad, ¿no? Nada más tendríamos plantearlo con mucha objetividad para esta época y este país en una circunstancia muy especial. A ver, no me he atrevido a hablar de una ética en específico porque aquí sería caer en una serie de etiquetas y tampoco voy a caer en un relativismo moral. Yo creo que tendríamos que ver bajo este contexto sí el principio, pero también el problema es adquirir la base conceptual común y de criterios comunes de qué y por qué. Me explico un poco. Hay la creencia de que, por ejemplo, estos software antiplagio, como puede ser Turnitin y otros, hay quien considera que la coincidencia de textos automáticamente es plagio. Y es muy equivocado, porque pues, seguramente si tú haces un trabajo doctoral y citas un artículo de la Constitución, pues te va a parecer como coincidencia. El que pone a correr el programa tiene que verificar que ahí está la cita adecuada que refiere, porque hay una coincidencia textual. ¿Me explico? Y entonces hay personas que te dicen, oye, tiene un 70% de coincidencia. ¿Cuánto plagio es plagio? ¿Cuánta coincidencia es plagio? Y el criterio debe ser muy sencillo. Una cosa es la coincidencia de textos y otra cosa es el plagio. El plagio basta que sea uno para que sea plagio. Pero entonces se abre un contexto. ¿Cuánto se vale de coincidencia en un texto?
coincidencia, y entonces tendríamos que ver qué se pidió. Si a ti te piden que desarrolles el estado del arte de un concepto de derechos humanos y tú vas a hacer toda la ruta histórica del concepto hasta el conocimiento de frontera y el estado del arte, de qué se entiende hoy por derechos humanos, vas a hacer todas las referencias de la construcción del concepto. Por lo tanto, vas a tener alto grado de coincidencias, que no necesariamente es plagio. No es plagio si estás citando adecuadamente. ¿Me explico? Entonces, tendríamos que entender primero cuál es el objeto del trabajo que se está encargando. Por ejemplo, en una tesis de licenciatura, de maestría y doctorado, en primer lugar tendríamos que atender al propio documento fundamental de la universidad que te define qué es una tesis. Y entonces, si te dice, una tesis es un trabajo de investigación inédito. Ah, perfecto, entonces ya tengo un punto de partida y una base. Pero en eso inédito, y yo uso cotidianamente el mismo ejemplo, si soy un estudiante de licenciatura de historia, pues va a ser normal que yo recurra a fuentes bibliográficas para lanzar una tesis sobre alguna interpretación de un suceso histórico. Distinto al nivel de originalidad que requerirá un estudiante de maestría en historia, que seguramente el contenido que se le pide es distinto a un doctor en historia, que ahí sí probablemente recurrirá a fuentes originales o a otro tipo de interpretaciones para describir un fenómeno. Y entonces, de esa forma, va a depender mucho de la disciplina, del nivel de estudios, pero también del objeto del trabajo. Y este tipo de criterios, por eso era importante que CEGITI o CONACYT le entrara, que nos diera pautas, al menos que nos permitiera construir los criterios, estas pautas orientadoras, porque les sería muy difícil hablar de normas, pero probablemente unas pautas orientadoras éticas de qué sí y qué no, y de qué forma sí y qué no, cuándo sí y cuándo no. Es decir, CEGITI tampoco va a poder decir usen todos Turnitin y muevan estos criterios. Tendrá que dejar al arbitrio de cualquier software antiplagio que cualquier persona quiera utilizar, pero tendrá que decir bajo qué estándares o qué criterios dependiendo de ciertas condiciones. O la otra, que a mí se me hace también muy interesante, que al interior de cada programa educativo, de cada disciplina, se fijen y establezcan los criterios para determinadas cosas, que es algo también cada día más cotidiano mediante criterios orientadores o criterios individuales de cada programa educativo, que suelen en las universidades ser parte de los procesos de actualización de estudios como una serie de normas complementarias. Y ahí hay otro foco factible. Perdón, me voy a regresar a una parte. Si tú quieres hacer un comentario, me interrumpes. Y es porque le estoy dando tanto peso a la educación. Y hay varios criterios. El primero es, ¿dónde se hace la investigación en México? ¿Qué porcentaje de la investigación que se hace en México se hace en las universidades? Luego, entonces, el primer foco de intención debería de ser las universidades como productoras de ciencia, pero también las universidades como, me resisto a decir productoras, pero sí generadoras de los nuevos científicos mexicanos, ¿sí? Y entonces, por eso en las universidades es tanta la insistencia que yo tengo al proceso educativo y formativo hacia este mismo sentido. Primero, en una praxis de integridad académica, y aquellos que se vayan a dedicar a la actividad científica, que no necesariamente son todos los que cursan una licenciatura o una maestría, sí con mayor naturalidad alguien que estudia un doctorado, se orienten de una forma natural, acostumbrados en un proceso de integridad académica, sea natural para ellos integrarse a un proceso de integridad científica.
Interesante esta premisa, doctor, desde la forma en la cual se tiende a pensar la formación universitaria, ¿no? En ese aspecto parece que es una especie de uroboros, ¿no? O sea, todo empieza en la universidad que forma a los que a su vez van a ser los formados, ¿no? En el sentido que es una especie, si lo vemos en, no sé, en clave marxista o en clave sociológica, en ese sentido sería preparar para volver a reproducir algo, ¿no? O sea, el problema grande sería desde este punto de vista, entonces, ¿qué se está produciendo para que esos productores a su vez produzcan, ¿no? En ese sentido pareciera que es como que el círculo, digamos, virtuoso, vicioso, dependerá ya de la perspectiva moral y ética. En ese sentido, creo que me parece interesante esta premisa, ¿no? Tú piénsalo, sí, quienes forman hoy tuvieron carencia de formación en estas áreas. ¿Me explico? Porque es incluso desde la misma praxis como docente, cuando uno ya no da el salto cuántico, ¿no? O sea, de ser estudiante a ser docente, lo regular a priori, de manera empírica, es que reproduzca, no sé, lo que te gustó de un alguien antes que te educó, ¿no? Pero jamás nunca se hace epoge, ¿no? Ni jamás nunca se desacraliza esa figura, ¿no? O sea, en ese aspecto, o sea, pensarlo desde una brecha generacional, ¿qué tan arraigadas vienen esas prácticas? O sea, antes no existía Turnitin, por ejemplo, pues está una de las tantas que existen. ¿De cuántos casos empezaron a ver después, no sé, que exista esto, la digitalización de las tesis, por ejemplo, ¿no? En ese aspecto, cuestiones como materiales, institucionales, cómo van dando origen a estas praxis, o sea, sobre todo el tema de cómo se puede regular esto y cuál sería el fin de hacerlo, o sea, desde este punto de vista ético, totalmente ético. A ver, y aquí tenemos que también hacer otro planteamiento y lo hago con toda intencionalidad para ti y para mí, como desde la idea de lo jurídico. Nunca falta alguien que te dice de la posibilidad punitiva de una norma moral o de la posibilidad de impugnarse una norma moral. Y entonces pareciera que se les olvida los distintos planos normativos o de los distintos constructos o andamiajes normativos que tiene un ser humano. Es decir, la falta ética no necesariamente tiene que ser redactada o idéntica que una falta jurídica. El problema de una falta ética es que la mayoría de los casos se habla de conductas análogas, es decir, es muy difícil la redacción desde la ética de una pauta objetiva como la exige el derecho. ¿Cómo le harías para redactar una conducta de plagio desde lo jurídico al que use o transcriba la idea de otro sin la citación adecuada? Y entonces abres ahí toda una serie de problemas, ¿no? Una, que es un gran hito a nivel mundial, que es el pensamiento común. Es decir, ¿qué te impide que algo que yo pensé y que estoy escribiendo, tú también estés pensando y estés escribiendo? ¿Qué impediría este tipo de cosas? Pero pareciera que si alguien publica primero, el otro ya bailó. Sí, esa es una constante, pero luego viene la otra parte, que es, y lo digo a veces o lo repito, hay quien dice que el paragrafiar no es plagio. Y surge el doctor Horacio en la Universidad de Guadalajara, precisamente es ni emérito, y él habla de parafragio, ¿sí? Como si fuera una forma de plagio, ¿sí? Y lo hace y con todo un reconocimiento realmente de una de las grandes autoridades o de las únicas autoridades en materia de integridad científica a nivel nacional, lo tienes tú ahí en la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Con el doctor Horacio. Y esto te abre también una perspectiva de qué se cree en la academia, que sí se puede y que no, por esta falta y ausencia de criterios. Entonces tendríamos que empezar desde ahí. Y lo importante sería tal vez partir de un diagnóstico, qué se cree, qué se piensa, qué se hace, para después decir que sí, que no,
y de qué forma. Esta premisa, doctor, me parece muy interesante. El criterio, ¿qué criterio sería? O sea, propuesto, por ejemplo, lo decía hace rato, ¿no? El grado de coincidencia y el grado de plagio. O sea, ¿qué tanto, parafrasearnos, plagio, ¿no? O sea, el tema de lo cuanti, lo quali, o sea, de qué tanto es tantito y hasta dónde se mide, dónde empieza una cosa y dónde acaba otra, y cómo se regula esto, digamos, de manera, es que solo fue un abrazo, es que solo fue un párrafo, solo fue una frase, no es plagio. O sea, solo fueron 10 hojas, solo fue un capítulo, solo fue la mitad de la tesis. Solo fue una tesis. Ajá, fue de licenciatura, no pasa nada, ¿no? En ese sentido, estaba chavo, fue un error de juventud. En ese sentido, ¿cuál sería el grado el criterio de verificabilidad moral y técnico, ¿no? O sea, ¿dónde empieza una cosa y dónde empieza otra? Entiendo la premisa, o sea, como tipificarlo, esto sería muy difuso, o sea, desde ese punto de vista, llevarlo a terrenos, no sé, penales o normativos, incluso administrativos, ¿no? O sea, a ver, lo que pasa es que cuando educas desde un inicio en estos valores, en una secuencia natural desde la escuela elemental, llega un momento en que en licenciatura, ante la repetición, ya no hay duda de qué sí debes de hacer y qué no, bajo una idea de un criterio. En un blog de Nexos, que es un blog llamado Bioética Cotidiana, que invito a todos a verlo, a ti también, con una gran labor de Arnoldo Kraus, que nos orienta y nos guía en el colegio y nos motiva a todos a escribir. Algún día publicaba yo acerca del plagio y los estudiantes de Derecho. A ver, desde que empezamos la carrera tenemos muy claro qué conductas sí se pueden y cuáles no se pueden. Nadie puede llamar a la sorpresa de decir, upsis, no sabía que esto era malo. No sé si me explico. Y es una cierta valoración muy especial por la propia carrera de qué sí se puede y qué no se puede hacer. Y entonces es la misma base argumentativa y así empiezo ese artículo diciendo como un símil de cómo se vino a cuestionar a los médicos en los juicios de Nuremberg. ¿Sí? A ver, no me digas que tú no sabías qué era dañar y qué no era dañar cuando hiciste un juramento hipocrático al momento de graduarte en tu universidad. Entonces, aquí es un símil. Y por eso sería muy interesante construirlo. Ahora, eso nos quitaría también de estas gradualidades, que a veces estas gradualidades se vuelven justificativas, ¿no? El qué tanto es tantito. Lo único que nos hace es también pensar en estos parámetros culturales de México, ¿no? Al amigo justicia y gracia y al enemigo ley. Oye, me eché en sentido contrario, pero nada más fueron 10 metros. Distinto a que lo hubiera hecho 1 kilómetro. Eso sí es excesivo, pero ambas conductas violentan un orden por la misma causa. Desde este punto de vista, doctor, como una especie de conclusión aporética, desde luego, muy al estilo de los diálogos de Platón en materia de plagio, en materia de ética académica de la investigación, que es el nombre precisamente que lleva este curso que parte del programa universitario de bioética de la UNAM. ¿Cuál sería, digamos, no sé, si hay una moraleja o si hay una especie de guía o ruta a seguir, es una especie de diagnóstico para poder, digamos, si no erradicar, paliar o educar de forma distinta para hacer que esto, porque es muy arraigado, o sea, muchas veces en la praxis docente media superior, incluso licenciatura, maestría, doctorado, es una realidad. Incluso figuras públicas de muy alto calibre han caído, ¿no?, a la tentación demoníaca del plagio. En ese sentido, es muy interesante verlo, o sea, desde este punto de vista, desde un punto de vista ético y educativo, ¿no? Es un problema realmente complejo, filosofía de la educación y otras tantas ciencias sociales entrelazadas. Desde este punto de vista, su perspectiva personal, doctor, una manera de conclusión aporética acerca de este fenómeno que tiene a bien compartirnos en este curso autogestivo de la UNAM. Normalmente cuando empiezo cursos de ética con los estudiantes, hago un planteamiento de cómo está la situación del país y por desgracia se pueden usar
distintos índices, y hay muchos índices, desde impunidad, desde el World Justice Project, del cumplimiento del Estado de Derecho, desde la propia OCDE de corrupción, otro tipo de índices y demás. Y para mí el hablar de esto con jóvenes es decir, te gusta en donde vives, te gusta cómo vives, te gusta cómo estás. Y también decir probablemente hacia dónde te puede conducir mantener este tipo de conductas y hacia dónde te puede conducir cambiar. Y yo creo que esto se ha convertido en un principal aliciente a la población cuando hace un análisis de su entorno, cuando podemos darnos cuenta de los efectos de continuar con determinadas conductas, porque ese es el verdadero problema. Cuando minimizamos el hacer trampa en un examen de la escuela, pues ¿cuál sería la diferencia en hacer trampa con el cambio o de la tienda o minimizar otro tipo de conductas? Y eso luego va ascendiendo y va creciendo y entonces la normalización de este fenómeno pues provoca que vivamos en determinadas de las circunstancias como vivimos actualmente en el país. Y entonces se convierte en una invitación para cambiar muchas de las circunstancias que actualmente vivimos, porque si no alcanzamos a ver que actualmente estamos en una situación de necesidad, cuando se vuelve en algo más complejo va a ser todavía más difícil si lo dejamos seguir creciendo. Entonces, por eso es importante para mí la integridad académica, pero también la integridad científica como un proceso formativo. Y es obviamente un proceso inicial. Es un proceso inicial porque eh, a mí lo que me puede mucho es que tratemos de hacer cosas en el aula y que luego en las casas se vea algo diferente o en el día a día, ¿no? Y lo pienso a veces en esta idea de la obesidad, ¿no? Pues sí, en la escuela me van a educar con el plato del buen comer y con las calorías y me van a quitar de la tiendita las garnachas, pero si llego a casa y me encuentro que ahí todos los días tengo refresco de 2 litros, pues ¿qué te platico, no? O es este entorno que tendríamos que ver cómo se transforma pensando en si se quiere realmente cambiar. Interesante esta reflexión, doctor, desde el punto de vista, digamos, transdisciplinar, como este curso que, insisto, tiene a compartir en el programa universitario de bioética de la UNAM, este curso precisamente que lleva por nombre, por título, Ética Académica y de la Investigación. Es un problema desde el punto de vista bioético, es un problema contemporáneo, desde luego pasa, ¿no? Hasta las mejores escuelas, en ese aspecto es muy interesante ver cómo pareciera que es una praxis institucional, incluso insertada en el etos cultural. El mexicano, sin caer en esos debates, ¿no? Samuel Ramos, Octavio Paz, estos temas de la mexicanidad y tal. O sea, en ese aspecto me parece muy interesante esta premisa, estas reflexiones, doctor. No sé si quiera añadir algo más. O sea, Nada más no se nos olvide cuánto cuesta cambiar un mexicano. Y todo el mundo dice que cuesta $5, que es lo que cuesta cuando cruza en su propio coche a Estados Unidos y de inmediato cumple con todas las normas de tránsito y cumple con todas las cosas. Entonces sabemos cumplir, pero entonces tenemos que orientar realmente cómo están las cosas y por qué suceden, ¿no? Entonces, ese es mucho de esta condición que hoy vivimos o sufrimos, como le queramos llamar, y de esta necesidad. Eh, a mí no me gusta pensar que lo hago en balde o que lo hago de una forma similar a lo que pudiera ser cualquier persona que se limita a postularlo. A mí por eso este tipo de invitaciones o de conferencias o a impartir talleres, normalmente lo tomo como parte de una actividad, no de carácter profesional, sino como una actividad personal que me gusta hacer por pensar en que mi manera de ver las cosas como profesor se extiende más allá
solamente del aula y que lo podemos trasladar a muchos otros lugares de otro tipo de formas, ¿no? Entonces, creo que esa es una buena forma. Hay muchos recursos también disponibles, solo es cosa de tiempo y de voluntad para que podamos echar a andar cosas mejores. De mi parte no me queda más que agradecerle, doctor, el espacio, la apertura, el diálogo, compartiendo estas premisas, sus puntos de vista, sus análisis, sus diagnósticos en torno a este fenómeno, desde luego complejo y humano, demasiado humano, ¿no? Que ocurre, insisto, hasta en las mejores escuelas, el tema de la ética y la academia, en esos aspectos va muy, muy de la mano con los tiempos que corren. Al Muchísimas gracias. contrario, el agradecido soy yo. Gracias por abrirme tu espacio y de permitirme de compartir este grato momento contigo y estoy a la orden para que en un par de meses volvamos a sentarnos y platiquemos ahora tal vez de políticas públicas y de salud y de otro tipo de cosas. ¿Te Genial. parece? Sí, me parece perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Esta historia continuará entonces. Esta Diálogo, historia continuará. doctor Bernardo García Camino. Muchísimas gracias. Hecho. Gracias a todos, a todos. Gracias. Un abrazo.